En los inviernos helados de Viena, entre 1909 y 1913, un joven de abrigo raído y mirada vacía caminaba sin rumbo por las calles cubiertas de niebla. Su nombre era Adolf Hitler, un pintor frustrado, rechazado por la Academia de Bellas Artes y viviendo en refugios para indigentes. Apenas tenía 20 años y su mundo se derrumbaba poco a poco. Pero había un lugar al que volvía una y otra vez: el Zentralfriedhof, el gigantesco cementerio central de Viena. Más de 3 millones de almas descansaban bajo aquel suelo, un mar de lápidas y esculturas cubiertas de musgo. Era un sitio silencioso, salvo por el crujido del viento entre los cipreses y el murmullo lejano de los cuervos. Los vecinos del barrio comenzaron a notar su presencia. Lo veían caminar entre las tumbas al caer la noche, siempre solo, siempre en silencio. Decían que se detenía frente a una tumba sin nombre, permanecía inmóvil durante minutos y luego hablaba en voz baja, como si alguien le respondiera. Un testigo, un sepulturero llamado Joseph Greiner, declaró años después que el joven parecía rezar, pero no a Dios. A veces se quedaba hasta el amanecer, sentado sobre una lápida, dibujando símbolos con carbón o tallando figuras en trozos de madera que llevaba consigo. Hitler había perdido a su madre, Clara, hacía poco. Algunos aseguraban que en ese cementerio buscaba consuelo, que hablaba con ella, pero otros afirmaron que lo vieron junto a tumbas judías, observando los grabados en hebreo con una mezcla de fascinación y repulsión. Una noche, un guardia del cementerio relató que lo encontró arrodillado frente a una tumba, con una vela encendida, murmurando palabras en alemán antiguo. Cuando le preguntó qué hacía, Hitler levantó la vista y dijo: estoy aprendiendo de ellos, los que saben lo que viene después. Durante esos años, según su amigo August Kabizek, Hitler comenzó a obsesionarse con la idea del destino, del pueblo elegido y de una misión espiritual. Decía sentir una fuerza que lo guiaba, algo que se apoderaba de él en los lugares donde reinaba la muerte. En una carta que Kubizek guardó hasta su muerte, escribió que Hitler encontraba paz entre los muertos y afirmaba que podía oírlos susurrar. No era una metáfora. Años después, ya en el poder, Hitler confesó a su secretario Otto Wagner que sus años en Viena habían sido una revelación, y que el contacto con las almas de los caídos le había mostrado el destino del pueblo alemán. Quizás por eso, durante la guerra, visitaba con frecuencia cementerios militares en Francia y Polonia. Testigos relataron que se quedaba solo entre las cruces, con el rostro pálido, murmurando algo que nadie alcanzaba a entender. Su ayudante personal, Heinz Lensch, escribió en sus memorias que una vez, tras una de esas visitas, Hitler le dijo, en voz baja: los muertos son más fieles que los vivos. Ellos no me traicionarán. A medida que su poder crecía, también lo hacía su fascinación con la muerte. Ordenó diseñar cementerios monumentales con simbología pagana, donde las lápidas formaban figuras geométricas y las esvásticas apuntaban hacia el norte magnético. Incluso quiso construir una ciudad de los muertos en Baviera, un santuario para los caídos del Reich, inspirado, según sus arquitectos, en las catacumbas que había recorrido de joven. Pero lo más perturbador vino al final. Cuando el Tercer Reich se derrumbaba y las bombas caían sobre Berlín, Hitler se encerró en su búnker. Sus oficiales aseguraron que, durante las últimas noches, hablaba solo, en la oscuridad, como si conversara con alguien invisible. A veces, lo oían murmurar nombres. Otras veces, reír suavemente. Uno de los soldados del búnker escribió en su diario: parecía hablar con los muertos, con los mismos muertos que lo acompañaban en Viena. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó. Su cuerpo fue quemado, y lo que quedó de él fue enterrado y desenterrado varias veces, hasta desaparecer. Hoy, en el cementerio central de Viena, hay quienes aseguran que, por las noches se escucha un eco extraño en pasos lentos, una sombra que se detiene frente a una tumba sin nombre. Y algunos afirman que, si guardas silencio, puedes oír una voz susurrar en alemán:
Los muertos me entienden mejor que los vivos.